Hola, mi nombre es Antonio Jesús Ortiz Martos. Soy profesor de informática del IES Los Cerros en Úbeda. Uno de los módulos profesionales que tengo asignados para docencia es el de bases de datos. Y esta videopresentación versará sobre una unidad, concretamente la unidad 4, de diseño de bases de datos relacionales. En particular, vamos a tratar el diseño de un esquema entidad-relación. Esta videopresentación empezará con una serie de conceptos teóricos que después se van a ir haciendo un poquito más prácticos, gráficos, y vamos a terminar con la resolución de un problema en el que vamos a dar unas pautas muy sencillas para alcanzar rápidamente la base del diseño de un diagrama, un esquema, entidad, relación. Empezamos. Vamos a ver qué componentes tenemos en un esquema entidad-relación. Concretamente, los dos principales componentes serán la entidad y la relación. Una entidad, de forma resumida, viene a ser aquello sobre lo que se quiere guardar información, como por ejemplo puede ser un cliente, puede ser un enfermo, puede ser un libro. La relación viene a ser la forma en que interactúan las entidades. Por ejemplo, un cliente compra un producto. Un enfermo está ingresado en una habitación. Seguimos. Otro componente básico para el diseño de base de datos son los atributos. Los atributos vienen a ser esos elementos nucleares de información que se almacenan para una entidad o para una relación. Antes hablábamos de un comprador, ¿no? O de un vendedor. Bien, un cliente, en definitiva. Para un cliente nos va a interesar su nombre, sus apellidos, el teléfono, el DNI. Entonces, toda esa información va a ser un atributo. En el caso de una relación, pues, por ejemplo, nos puede interesar que en una fecha determinada un cliente compra una cantidad determinada de producto. Entonces, la cantidad y la fecha nos interesa almacenarlas como atributos de esa relación. Otro concepto interesante es el dominio. Esto luego nos servirá cuando tengamos que hacer la implantación de la base de datos. Concretamente, el volumen es el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar un atributo. Tipos de atributos que nos podemos encontrar. Pues simples o compuestos, monovalorados o multivalorados, derivados o calculados y, por último, nulos. Vamos a ver un diagrama entidad-relación. Técnicamente no es ni más ni menos que un esquema gráfico, una representación gráfica de una base de datos, donde yo puedo ver qué información voy a guardar y cómo se relacionan cada una de las entidades que yo vea. Ahí vamos a ver los elementos, la entidad, los atributos, la relación y un ejemplo. Lo que hemos comentado hace un momento. Un cliente compra un producto. Para el cliente estoy guardando, claro, esto es un ejemplo cogido de un libro iberoamericano. Entonces, en lugar de DNI hablan de cédula. Entonces tiene su DNI, el nombre, la dirección. El producto tiene una referencia, una descripción y un precio. Y en la compra guardamos dos valores. El valor, la cantidad de producto que se compra y la fecha en la que se realiza la compra. Bueno, ahora ya que tenemos todo un poquito más claro, vamos a profundizar un poquito, sin ir a demasiados detalles.
entidades. Nosotros vamos a hablar de entidades o de conjuntos de entidades. Dependiendo de la terminología que se utilice, o se generaliza como entidad o se toma el nombre de conjunto de entidades. Para simplificar, vamos a hablar de entidades fuertes y entidades débiles. Una entidad fuerte es aquella que existe por sí sola y posee un elemento principal que se llama clave primaria y que me sirve para identificar cada uno de los elementos de esa entidad. Por ejemplo, si yo tengo un cliente, yo puedo tener muchos clientes que se llamen Pepe, pero ningún cliente va a tener el mismo DNI que otro. Por lo tanto, ese elemento, ese atributo que me va a servir para diferenciar un cliente de otro va a ser el DNI. Eso es la llave primaria. Como complemento a las entidades fuertes aparecen las entidades débiles, que son aquellas que aparecen dependientes de otra entidad. Por ejemplo, pensamos en un hospital donde hay enfermos. Bueno, pues lo normal es que en un hospital se guarda información sobre habitaciones, sobre enfermos y cómo se asignan enfermos a esas habitaciones. Luego tendrán su historial clínico, tendrán sus tratamientos y todo eso está interrelacionado. Pero claro, aparece luego el acompañante. Nos va a interesar saber quién es el acompañante que tiene un determinado enfermo para darle acceso a la habitación. Claro, un acompañante existe si hay enfermo. Si no hay enfermo, una persona no accede al hospital. ¿Cómo se representan gráficamente? Muy fácil. Una entidad fuerte se representa con un recuadro sencillo y normalmente se pone grueso, mientras que una entidad débil se representa con un doble recuadro. Pasamos a estudiar las relaciones. Hay varias características de las relaciones que nos interesa conocer. Primero, el grado. El grado lo que nos viene a indicar es la cantidad de entidades que participan en una asociación, en una relación. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo una relación en la que tengo una sola entidad. Esta sería una relación unaria y es la relación casado, un empleado casado con otro empleado. Aquí la cuestión simpática o curiosa de esta relación es que aparece otro concepto, que es el concepto de papel o rol. Entonces, dentro de esta relación, un empleado será el esposo y el otro la esposa. Pueden ser relaciones unarias, cuando hay una única entidad, relaciones binarias, cuando hay dos entidades, y relaciones enearias, cuando tenemos más de dos entidades. Otro parámetro interesante, la cardinalidad. Esto viene a informarnos sobre el número de entidades de un tipo que se relacionan con entidades de otro. Vamos a ver aquí el esquema general. Ahí vemos, la entidad 1 se relaciona con la entidad 2, pero tenemos que indicarle cuántas entidades del tipo 1 se relacionan con las entidades del tipo 2. Primer tipo que nos encontramos, relación 1 a 1. Es decir, que tenemos un solo elemento de la entidad 1 se relaciona con un único elemento de la relación 2.
Seguimos avanzando y nos encontramos con otro esquema. Y es la relación 1 a muchos. Aquí tenemos que un elemento de la entidad 1 se relaciona con n elementos de la entidad 2. Por ejemplo, un escritor que escribe varios libros. Pero hay un tercer tipo, que sería la relación n a m, donde hay una cantidad de elementos de la entidad 1 que se relacionan con m elementos de la entidad 2. En este caso, pues siguiendo el ejemplo anterior, podríamos hablar de varios autores que escriben varios libros. Otro pequeño matiz que a veces viene muy bien para precisar un poquito más a la hora de hacer el diseño físico o el diseño ya software de la base de datos. Y es otra forma de precisar la cardinalidad indicando mínimos y máximos. Esto es un ejemplo muy sencillo. Estamos hablando de una agrupación de propietarios de auto antiguo. Entonces, nos plantea que un coche solo pertenece a una persona y toda persona que pertenezca a esta asociación debe tener como mínimo un auto. Entonces, hablando de valores máximo y mínimo, una persona de esta asociación debe tener como mínimo un vehículo y como máximo varios. N. ¿Qué pasa si esta asociación pues ve que se queda con pocos clientes y quiere cambiar las normas del juego? Puede plantear que uno puede pertenecer a la asociación sin tener coche, con lo cual aquí el mínimo podría variar. Vamos a ver cómo sería. Aquí estamos hablando de que una persona puede poseer uno o una persona puede poseer n coches. En el otro caso, estamos hablando de la persona que pertenece a la relación puede tener puede tener 0 o n coches. Se ve claramente, ¿no? 0n, 1n. Seguimos. Unas flechitas para que no se pierda el sentido. Ahora vamos a ver cómo se representa la cardinalidad de forma gráfica. Aquí tenemos un tridente para indicar muchos, una cruz para indicar uno. Esa cardinalidad con máximos y mínimos se representa con un 0 y el tridente de 0 a muchos, con una cruz y el tridente de 1 a muchos, y 0, 1 sería el 0 o la cruz. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema entidad-relación, y entonces se ve que un jugador puede jugar en 0 o un equipo. Tenemos que un entrenador puede entrenar 0 o un equipo. Bueno, pues vamos a ver si resolvemos nuestro primer enunciado. El enunciado dice lo siguiente: la editorial Libros con Letras trabaja con varios autores diferentes que escriben los libros que publica. De cada autor se conoce su NIF, nombre, seudónimo, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Algunos autores han escrito solo un libro, mientras que otros han escrito varios. Además,
Algunos libros tienen coautoría. De cada libro se conoce su ISBN, título, número de páginas y tema que trata. Libros con letras también trabaja con múltiples imprentas. Sin embargo, un libro dado lo imprime una sola imprenta. De cada imprenta se conoce su CIF, nombre, dirección y teléfono. Un editor de libros con letras trabaja con diversos autores al mismo tiempo, editando y produciendo sus libros. Es labor del editor dar a la imprenta la copia final lista cuando se ha revisado y formado el manuscrito. De cada editor se conoce su NIF, nombre, dirección y teléfono. Bien, hay un enunciado interesante. ¿Y qué va a ser lo primero? Bueno, pues lo primero es que vamos a subrayar en rojo aquellos sustantivos que nos indiquen algo sobre lo que vamos a guardar información. En el primer párrafo ya se habla de que de cada autor se conoce su NIF, nombre, seudónimo, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Eso huele a entidad, por lo tanto lo subrayaremos en rojo. Luego también habla por ahí de cada libro, que se conoce su ISBN, título, tal. Todo eso también será otra entidad. Vamos a ver cómo se nos queda. Autor, libro, imprentas y editor. Para cada uno de estos elementos que hemos subrayado, que van a ser las entidades, se almacena información. De autor ya hemos visto NIF, nombre, seudónimo, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Del libro ISBN, título, número de páginas y tema. Para las imprentas, CIF, nombre, dirección y teléfono. Para el editor, NIF, nombre, dirección y teléfono. Ahora, en verde, vamos a señalar aquellos verbos que indiquen interacción entre esas entidades, esos sustantivos que hemos subrayado en rojo. Ahí está. Ahí tenemos que cada autor escribe un libro o varios libros. E incluso se habla de que algunos libros tienen autoría. Ya no están hablando aquí en el mismo enunciado de distintas cardinalidades. Es decir, que un autor tiene uno o varios libros, pero cada libro puede tener uno o varios autores. Ahí tenemos una relación N-A-M. Más cuestiones. Impresión. La imprenta imprime libros. Aquí sí nos hacen una precisión. Un libro concreto lo imprime una sola imprenta. Sin embargo, una imprenta imprime muchos libros. Una relación 1:m. Y ahí tenemos otra cuestión que es la editando, ¿no? La edición. Entonces, un editor trabaja con diversos autores y es el que se encarga al final de la copia final. Otra relación 1:n. Bien, esto ya está prácticamente finalizado, puesto que ya conocemos las entidades, conocemos las relaciones y conocemos los atributos que tienen cada uno de ellos. Ya se trata simplemente de montar el esquema entidad-relación, recuadrando las entidades y poniendo rombos en las relaciones. Al final, el resultado final vendría a ser algo como esto. Como hemos comentado anteriormente, aquí tenemos la relación entre editor y libro, una relación 1:n,
y aquí está especificada su cardinalidad y sus atributos. La impresión, las imprentas, relación 1 a n, cada imprenta imprime n libros, pero cada libro está impreso por una sola imprenta. Luego tenemos también la relación entre la escritura de libros, que vimos que podía ser una relación n a m. Un mínimo de un autor escribe un libro, pero varios autores pueden escribir varios libros. Relación n a m. Aquí están todos los atributos y en particular aquí hay una cuestión interesante. Lo mismo que aquí. El atributo NIF se puede descomponer en DNI y letra. Esta letra puede ser un campo calculado. En la fecha de nacimiento yo puedo descomponer en día, mes y año. Bien, son cuestiones eminentemente técnicas en las que ahora no vamos a entrar, pero se comentan para que se tengan en cuenta de cara al futuro. Bien, hasta aquí la parte teórica. ¿Hay alguna duda? ¿Queda claro? Bien, pues ha sido un auténtico placer y vamos a pasar a otra cosa. Hasta pronto.